podría ser. Vamos a mandar saludos. Hoy los saludos son para el ingeniero Volentini, para todos los de exactas, para todos. Para Facundo, para Martina, Juan Cruz también, que no va a exactas para todo, pero tampoco viene, digamos. Pero ve los videos, ahí ve los videos. ¿Sí va? ¿Está viendo los videos, Juan Cruz? Juan Cruz sí ve los videos. Sí, Juan Cruz sé que ve los videos porque pone me gusta, pone comentarios y todo. El resto no sé, no pongo la mano en el fuego por el resto. Sí, no. Ya me he suscribido. ¿No te has suscrito de pato, todavía? Estamos en junio. Bueno. Tema 15. Y desde micro. Y desde micro podría ser. Bueno, en fin. Igual no me suscribí ahora porque no tengo mi cuenta. Alguien me hackeó. No voy a decir que me pasó el virus. Ayer terminé subiendo re tarde el video de la clase pasada. No sé si llegaron a verlo. Benjamín, bien. Ya sé, no es Benjamín. La saludo a Benjamín, Matienza también. Ya que está, Dios. ¿Cómo? No, pero que ahora que le mandamos saludos, capaz que le llegan, digamos, los comentarios. Entonces, dice, che, seguro estaba en algún momento. En fin. ¿Alguna duda sobre la clase pasada? ¿Se acuerdan que vimos un poco? Empezamos a ver el tema 15 entero, o sea, casi entero. Y lo que vimos son, primero empezamos haciendo un repaso de conceptos relacionados al consumo de energía, de cómo es que consumen energía los procesadores. Y básicamente se reduce a que la ecuación de consumo dinámico de energía tiene esos factores, que son la cantidad de transistores, un factor muy importante, cuanto más transistores, más consumo de energía, la capacitancia promedio que tienen, digamos, de carga todos esos transistores, el factor de actividad, que no es muy relevante, la frecuencia, que sí es relevante, cuanto más alta la frecuencia, más alto el consumo de energía, y la tensión de alimentación al cuadrado. Cuanto más alta la tensión, más alto el consumo de energía. Y más allá de los factores, que la ecuación, digamos, dentro de todo sencilla, lo que vimos es que modificar cualquiera de esos factores para tratar de reducir el consumo de energía es problemático, no es sencillo, porque toda la reducción directa de cualquiera de esos factores tiene un impacto o en performance o en algún otro parámetro que no nos gustaría. Entonces, no es fácil reducir el consumo de energía modificando esos valores así porque sí. Entonces empezaron a surgir un montón de técnicas para ver cómo hacemos para reducir el consumo. La primera que vimos sí es mejorar el proceso de fabricación para disminuir la capacitancia de carga. Vimos que eso sí se hace, sí se usa, no es la gran reducción, pero ayuda. El problema es que, algunos problemas que tiene es que mejorar el proceso de fabricación ya hemos visto que es caro, es bien costoso. O sea, los procesos más nuevos son realmente prohibitivos para la mayoría de las empresas, solamente pocas empresas pueden hacerlo. Y otro problema que tienen es que, bueno, no es fácil, o sea, ya empezamos a, como el ancho de las compuertas es muy chiquito, ya estamos hablando de que tienen pocos átomos de ancho, ya empiezan a ocurrir otros fenómenos cuánticos, ya las verificaciones de funcionamiento ya no son tan simples o son mucho más complejas, el diseño ya es más complejo, lleva más tiempo, etcétera, 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 y además genera corrientes de pérdida, que al disminuir la capacitancia disminuye el consumo dinámico, pero va a aumentar el consumo estático de energía. Entonces, a la larga termina siendo a veces bueno, a veces malo, según el caso puntual. Lo que se puede hacer con eso es algo de decir, bueno, pero a la larga realmente necesito que todos los dispositivos o que todas las partes de mi dispositivo estén con el mejor proceso de fabricación, y una posible respuesta es que no. Y eso lleva a que directamente se adapte el proceso de fabricación al dispositivo y directamente distintos dispositivos se hagan y se produzcan con distintos procesos de fabricación. Entonces, a veces pueden ser distintos dispositivos y a veces pueden ser distintas partes del mismo dispositivo, que es lo que da lugar a la tecnología de chiplets que les vengo mencionando desde el tema 2.
que era primero para reducir costos y a su vez también para posibilitar no solo la reducción de costos, sino una disminución en el consumo de energía. Pero después, la técnica muy usada para atacar el problema del consumo de energía es usar paralelismo, lo cual es una técnica rara, porque uno no sería natural decir uso paralelismo para consumir menos energía. Sin embargo, vimos que el uso de múltiples núcleos permite hacer que los núcleos sean más sencillos, más simples, de esa manera que hagan menos trabajo, de esa manera se los pone con menos frecuencia, menos tensión y se puede hacer que hagan en conjunto la misma tarea en el mismo tiempo y ahorrar un montón de energía. Entonces eso nos permite tener un compromiso de que podemos tener la misma performance con menor consumo de energía, o la misma técnica de usar paralelismo permite que podamos mantener el consumo de energía y mejorar la performance. ¿Estamos? Lo cual ahí ya nos genera un compromiso, pero un trade-off de decir, bueno, ya tenemos la nueva P, digamos, para una nueva variable para ir ajustando. Entonces hay que ver qué preferimos. ¿Preferimos mejorar el consumo de energía? ¿Preferimos mejorar la performance? ¿Preferimos mejorar un poquito esta y un poquito la otra? Entonces ya tenemos un nuevo eje para ir moviéndonos dentro de lo que antes era una curva, ahora va a ser una superficie. Estamos en 3D para ver dónde nos queremos poner, en qué punto de esa superficie queremos hacer nuestro diseño. Otra técnica que vimos que se usa además de lo que son múltiples núcleos es el escalado dinámico en frecuencia y en tensión. En general van juntos, se hacen de a pasos escalonados y lo que resulta de eso es que los procesadores no tienen una única frecuencia, sino que tienen lo que es una frecuencia base y una frecuencia máxima. Entonces uno cuando arranca la PC en general va a la base y después dinámicamente hay una parte del procesador, en realidad un núcleo del procesador, digamos, un núcleo específico, con una aplicación específica que se encarga de monitorear qué es lo que está haciendo el procesador, qué tareas está haciendo, cuánta corriente va consumiendo, etc. Para, en base a eso, ir ajustándose en tiempo real y de manera dinámica su propia frecuencia de trabajo y su propia tensión. Con la idea de, cuando no está haciendo nada, bajar a las frecuencias más bajas y los niveles de tensión más bajos y poder ahorrar energía. Y cuando lo necesite, volver a subir a las frecuencias de trabajo y si necesita más, hacer un overclocking, o sea, aumentar la frecuencia durante un tiempo determinado y aumentar el consumo de energía, pero para poder terminar rápido, poder jugar fluidamente el juego y después descansamos. ¿Está claro? Otras técnicas que se usan, que vimos, que les conté, son la de power gating y clock gating. ¿Qué son las técnicas de gating? La técnica de gating viene de poner una gate, una compuerta. La idea es poner una compuerta que debe ser controlada, debe haber un circuito que controle esas compuertas, pero esas compuertas, su objetivo es activar o desactivar ciertas partes de los circuitos, digamos, de ciertas partes del procesador. Entonces, el power gating lo que hace es poner una compuerta adicional a la entrada de alimentación, a la entrada de power. Entonces, se puede controlar o no si alimentamos o no un circuito. Entonces, directamente decimos, che, durante ciertos ciclos o yo no estoy usando tal cosa, directamente le cortamos la alimentación, se apaga el circuito combinacional y se acabó. ¿Estamos? Y ahorramos energía. Ahora, eso no se puede hacer con los circuitos secuenciales, con los registros, con los latches. ¿Por qué? Porque si les quitamos la alimentación, pierden el valor que tienen almacenado y se supone que la idea es que almacenen valores. ¿Estamos? Entonces, lo que se hace con esos circuitos lo que se enmascara es el clock. ¿Para qué? Para evitar que se estén actualizando cuando no haya nada que actualizar. En vez de que se actualicen al mismo valor, no se actualizan. Y a la larga eso
son menos transiciones y genera un ahorro de energía. Y lo último que vimos, que donde terminamos la clase pasada, fue como una extensión de esto, que pensó ARM, que es usar núcleos heterogéneos. O sea, procesadores ya, usar múltiples núcleos, paralelismo como estaba acá, pero no dos núcleos iguales o idénticos, sino dos núcleos diferentes. Un núcleo grande, de alta performance y alto consumo de energía, y un núcleo chico, de baja performance y bajo consumo de energía. ¿Y cuál es la idea? Es ir alternando entre los dos. A veces uso uno, a veces uso el otro. Entonces, cuando no tengo requerimientos de performance y no necesito performance, entonces se usa el núcleo chico, el núcleo que tiene baja performance, pero que a través de esa baja performance la genera, digamos, con un muy bajo consumo de energía. Y eso es lo que se usa en los celulares en la mayoría del tiempo, el 80% de las veces. Cuando necesito más performance, o a medida que voy incrementando, se copia todas las aplicaciones del usuario, del sistema operativo, todo lo que esté en memoria, se pasa al otro micro, al micro más grande, y se empieza a ejecutar en el micro más grande para obtener mayor performance. Eso de núcleos heterogéneos a ARM le dio grandísimos resultados, por eso es el dominador absoluto del mercado, y se está extendiendo a otros mercados. Y ARM, cuando lanzó esta tecnología, la llamó Big.Little, y hoy en día cambió. Yo les conté que ya eso, Big.Little, era porque era uno grande y uno chico, ya se amplió para otra cantidad de núcleos y otras posibles configuraciones, pero en la jerga de arquitectura de computadoras se sigue utilizando la terminología Big.Little para referirse a procesadores o núcleos heterogéneos. ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Nos habían quedado poquitas diapositivas de este tema, que no necesariamente sean fáciles, pero una que nos había quedado era un ejemplo de procesadores actuales. Y el procesador acá tenemos una que les quiero mostrar, el chip del celular de Facundo, que no está, pero bueno, lo queremos usar de ejemplo. El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene un procesador de la empresa Qualcomm, que les debe sonar, que es el Snapdragon 8 más generación 2 del 2023, y lo que tiene es un núcleo Cortex X3 que funciona a 3,36 GHz. Ese es el más grande. Después tiene dos núcleos A75, A715, dos núcleos A710. No sé exactamente cuál es la diferencia entre estos dos, pero este debe ser un poquitito, algo más debe tener que el otro. Y los dos funcionan a la misma frecuencia, 2,8 GHz. Y fíjense que esos cuatro son grandes. ¿Estamos? Pero en realidad hay uno que es más grande. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se permitía ese tipo de configuración? Y los que son chicos son tres Cortex A510 que trabajan a 2 GHz. Fíjense que hay una diferencia notoria de frecuencia entre los procesadores. Esta configuración de este micro vendría a ser una 1 más 4 más 3. O sea, uno muy grande, 4 grandes y 3 chicos, 3 little. Parece que es un buen procesador de alta gama. Entonces, no solamente podemos ver la configuración Big.Little, sino también múltiples frecuencias. Y ojo, todas esas frecuencias ya a esta altura del partido deben darse, o deberían saber ustedes que son frecuencias base, no son las máximas. O sea, arrancan ahí y se van moviendo para un lado y para el otro, ¿no? Porque todos tienen escalado dinámico. Además de Apple, o sea, como a ARM le dio mucho éxito este tipo de configuraciones, ¿quién es el otro que empezó a usar este tipo de configuraciones? Apple. ¿Por qué? Porque es competencia directa de ARM en teléfonos. Entonces, cuando después Apple sacó su propio micro, en el año 2020, hizo lo mismo. Hizo lo mismo
y puso 8 núcleos, que son 4 de alta performance, que se les llamó Firestorm, el nombre en código, y 4 de bajo consumo. Fíjense que los chicos no les llaman baja performance, les llaman bajo consumo. Y les llamaron Ice Storm. Hay alguna leyenda que dice que son de fuego y hielo, como cierta canción popular, que espero que la conozcan. Digamos. Si no entienden la referencia, después les explico. Pero la cuestión es que hace lo mismo, digamos. La cuestión es que hace lo mismo. Ahora, si lo hace ARM y lo hace Apple, ¿por qué no lo hacen los demás? ¿Estamos? Y resulta que Intel también lo empezó a hacer. Pero lo empezó a usar recién después, los procesadores anunciados en el 2021, con los procesadores de 12ª generación. O sea, demoró un montón en hacerlo, que se llamaban los Alder Lake. Y Intel les llama a los procesadores los núcleos P por performance y los núcleos E. ¿Se les ocurre por qué la E? Por eficiencia. O sea, son los de baja performance, bajo consumo, alta eficiencia. Si ¿se acuerdan las diapositivas del tema 14 que les mostré un esquema de cómo era el System on a Chip de un Intel de 13ª generación? Tenía núcleos P y tenía núcleos E. Entonces de ahí vienen los núcleos. Eran pocos núcleos, yo ni siquiera decía cuántos eran, pero de ahí vienen los distintos núcleos. Ya no son iguales. Un motivo por el cual Intel demoró tanto en hacerlo esto era por culpa de Windows, por culpa de Microsoft, porque resulta que el sistema operativo que controla los procesadores, el procesador es un recurso más, el sistema operativo tiene que saber que los procesadores que tiene no son iguales para ayudar en la decisión de, en qué procesador me ejecuto o se ejecutan las aplicaciones. ¿Estamos? Y resulta que cuando empezó en el año, no me acuerdo en qué año era ARM, a hacer los procesadores heterogéneos, Google con Android hizo al acto la actualización. Y en ese momento Microsoft con Windows dijo, esto no es para mí. Los procesadores con los que yo trabajo, Intel y AMD principalmente, no usan esto y no van a usar nunca. Entonces Windows no tenía soporte para procesadores heterogéneos, entonces cuando Intel quiso hacer, no podía. ¿No? Hasta que, esos son los problemas de tener un mercado muy amplio, digamos. Hasta que Windows ofreció soporte para procesadores heterogéneos para ARM, entonces ahí Intel dijo, por fin puedo hacer los núcleos distintos. ¿No? No sé si será la única excusa o no, pero por lo menos Intel le echaba la culpa a Microsoft. Y Microsoft no se defendía porque sí, pero bueno. Curiosamente AMD no tiene procesadores heterogéneos hasta ahora. Todas las arquitecturas Zen 4, Zen 5, Zen 3, todos los procesadores Ryzen y demás que están hoy en día en el mercado, son todos los núcleos iguales. AMD hará otra técnica para reducir el consumo. Pero esto es como ver un pantallazo de los principales fabricantes. Entonces, la conclusión es que, en general, los procesadores, como ya les conté recién, ya cuando uno dice, bueno, tengo 8 núcleos, y ustedes compran un procesador de AMD que trabaja 4 GB, pero en realidad el procesador que trabaja 4 GB tiene 8 núcleos, todos los núcleos trabajan, no todos a 4 GB, cada uno tiene su propia frecuencia, tiene su propia tensión, se van moviendo. Entonces, en realidad, cuando ustedes, ya por eso hace varios años también, ya empiezan a llamarles de otra manera a los procesadores, les cambian los nombres y un montón de cosas, porque ya la frecuencia en realidad no es un parámetro que sea relevante. Si ustedes se compran hoy en día un procesador de 4 GB y tienen uno de 3 GB, no necesariamente les va a andar más rápido. ¿Se entiende? Porque puede andar a 4, pero capaz que le anda igual a 3. Entonces es una cuestión muy difusa. Todos se ajustan dinámicamente mediante escalado dinámico. Lo que sí es que en general sucede que no todos los núcleos pueden trabajar a frecuencia máxima al mismo tiempo. O sea,
uno le dice, bueno, este puede llegar a 5 GB, por ejemplo. Pero si hay un núcleo que llega a 5 GB, en general los otros núcleos no se les permite llegar a 5 GB. O sea, hay un control, ese mismo control interno va haciendo que si hay uno que se pasa por algún motivo, ese consume mucha energía, entonces a los otros los limita. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que no aumenten todo el consumo y no explote la computadora, ni se rompa la fuente, ni nada. Este procesador, un i9 9900 de Intel, en el 2019 fue el primer núcleo en que pudo alcanzar 5 GB en todos los núcleos al mismo tiempo. Es algo que en general no se hace, pero algunos buscan intentar hacer y siempre está el que quiere hacer la carrera. Claro. Generalmente estos ya son por líquido, no por aire, digamos. ¿Estamos? Pero en general, ¿cuál es la limitación? La que está acá, el consumo total. Entonces se busca que, si vos te compras esto, cuando uno compra un procesador, en general tienen algo que se conoce como una potencia que se disipa, que no es una buena métrica, pero es una métrica estándar con la cual uno compra la fuente, y se supone que no tiene que pasarse más o menos de esos valores promedio. Entonces, lo que garantizan los fabricantes es que yo voy a estar más o menos en estos valores. ¿Se entiende? Entonces, si resulta que un núcleo empieza a consumir más, necesito otro núcleo empieza a consumir más, necesito otro núcleo, también empieza a consumir más, bueno, ya hasta ahí llego. Los otros no te habilitan más núcleos. ¿Se entiende? Entonces lo van manejando para no superar ese consumo de energía total, impuesto. Entonces, si uno quiere decir, yo necesito más, comprate otro micro que tiene otro límite. ¿Se entiende? Bueno, entonces es lo que dice ahí. Si se activan más núcleos, consumen más energía, entonces se les baja la frecuencia para mantenerlos dentro del rango. ¿Sí? O sea, si se quieren muchos núcleos, es poca frecuencia. Si se quieren pocos núcleos, puede subir la frecuencia. Lo cual lleva a armar tablas de consumo y frecuencia por núcleo, que son, bueno, por supuesto, cuanto más caché tengan, los cachés consumen más energía, entonces por más que sea el mismo micro, pero con más caché, en general se le va a bajar la frecuencia. Lo cual permite que se aumenten los tiempos de acceso del caché, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo se empieza a vincular todo. Y estas tablas de consumo y frecuencia por núcleo son tablas como esta. Tabla que me ocupa toda la diapositiva, pero que la primera observación que les hago yo es una tabla que esta tiene colorcitos, esta está más grande, tiene más cosas, pero sin embargo en el fondo es bastante parecida a la tabla que les mostré que tenía el procesador Cell. ¿Se acuerdan? El del 2008. Entonces, 15 años después, AMD, porque este es de AMD, a la larga usa la misma tabla, o una tabla similar. ¿Estamos? ¿Qué es lo que muestra esta tabla? Esta tabla tiene, cada fila es simplemente el número de núcleos. Este es un procesador que tiene 16 núcleos. ¿Estamos? Acá, cada columna muestra cuántos de esos núcleos están activos por unidad de tiempo. Entonces, la columna 0 es una columna en la cual no hay ningún núcleo trabajando al 100% de carga. ¿Estamos? Entonces, la columna 7 es una columna que se construye cuando se logra hacer que 7 núcleos estén trabajando al 100% de carga. ¿Se entiende? Y lo que me muestra, bueno, como les dije recién, la tabla se construye, se va armando poniendo distinta cantidad de núcleos siempre al máximo de consumo. ¿Estamos? Entonces, lo que me muestra cada celda es cuánto consume en vatios cada núcleo. ¿Estamos? Entonces, después la fila, esta cores, esta fila me hace la sumatoria de todas las filas para esa columna. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos acá columna 1, tenemos solamente un núcleo activo trabajando al 100%. Entonces, ese núcleo activo
es el núcleo 1, puede ser cualquiera, y está consumiendo aproximadamente 20 vatios. 20.6 vatios. ¿Se entiende? Entonces, esta me dice, en total, ¿cuánto consumen todos los núcleos? 22. ¿Por qué? Porque este consume 20,6 más todos los demás, la suma debería dar 22. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a agarrar una de este lado. En este lado tenemos la columna 13. Entonces acá tenemos 13 núcleos trabajando al 100%. ¿Cuánto consume cada uno? 8,2, 8,4, 8,5, 7,3, 7,3, etc. ¿Cuánto consumen en total los 16 núcleos? 104. Y hay 3 que consumen 0, o casi 0. ¿Se entiende la tabla? La fila de abajo, la fila package, también está en vatios, que lo que dice es el consumo completo de todo el procesador. Porque ahora el procesador, recuerden que es núcleos más un montón de otras cosas que eran parte del ANCOR. ¿Se acuerdan? Entonces todo lo que son núcleos está en esta fila, pero núcleos más el resto de cosas es esta fila. Entonces fíjense que, si no me equivoco, en todos los casos, esta fila es son valores más altos que los de esta fila. O sea, por ejemplo, acá cuando tengo 10 núcleos, los 10 núcleos me consumen 110 vatios y el resto de cosas me consumen 21 para un total del procesador de 131. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Me queda la última filita acá, que es frecuencia, que me indica la frecuencia de trabajo a la cual están trabajando los núcleos que están trabajando, porque no todos están trabajando. Entonces, cuando no tengo ninguno trabajando, obviamente no tengo nada. Cuando hay un solo núcleo, ese núcleo está trabajando a 5 GB. 5050, estos son megahertz. ¿Estamos? Pero cuando activo 2 núcleos, ya les bajo la frecuencia a 4,8, a los 2. Si activo 2 núcleos más, les bajo la frecuencia a 4,725. Y ven que en general esto va disminuyendo la frecuencia a medida que voy ampliando la cantidad de núcleos activos. ¿Se entiende? Fíjense que los máximos consumos son cuando hay pocos núcleos. O sea, el máximo consumo por núcleo es cuando hay pocos núcleos. Y fíjense que el máximo consumo total anda por acá, cuando están más o menos en la mitad de los núcleos. ¿Estamos? ¿Por qué es esto? Porque si activo más núcleos, les bajo más la frecuencia. En cambio acá tengo una frecuencia bastante alta, comparada con la máxima. ¿Se entendió la tabla? Y esto por supuesto todo es dinámico. O sea, cantidad de núcleos y frecuencia de cada núcleo se va ajustando dinámicamente. ¿Alguna pregunta? En realidad la respuesta es depende. ¿Estamos? Depende de la aplicación y depende de realmente cuánto se pueda paralelizar. Eso ya lo como ven, minutito nomás después del recreo, no sé cómo hace el recreo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay casos, te voy anticipando, digamos, voy a decir, el punto es el medio, por ejemplo, que sea con 8 núcleos. Entonces, es muy probable que haya aplicaciones que con 8 núcleos le saques la mayor performance posible. ¿Entendés? Pero capaz que esa aplicación con 7 núcleos le sacas la misma performance. Entonces te conviene ahí y te ahorras un poco de energía. Y capaz que con 9 núcleos no le sacas más performance, entonces no te conviene ampliar más núcleos. Pero capaz que haya otra aplicación que sí requiera más núcleos y que le pueda sacar más performance y te convenga tener 16 núcleos con menos frecuencia, pero le sacas más performance. Acá estás viendo cantidad de núcleos y energía nomás. No estás viendo performance. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Entonces sí, ¿qué es lo que nos queda?
A modo de resumen, bueno, esto es más o menos lo mismo que vimos al principio. Se puede mejorar el proceso de fabricación para reducir la capacitancia dinámica. Chiplets, que son distintos productos con distintos procesos. Paralelismo, dividir la tarea en múltiples núcleos con menor frecuencia, menor tensión. Nos permite elegir si queremos igual performance y menos energía o igual energía y más performance. El escalado dinámico de tensión y frecuencia, las técnicas de enmascaramiento, ya sea power gating para los bloques combinacionales, clock gating para los bloques secuenciales, procesadores heterogéneos, big.little, pero el mayor resumen o la mayor idea que les quiero transmitir con todo esto es que hubo un cambio de paradigma, hubo el nuevo eje, la nueva variable que se agregó, la tercera P, que es que en general cada vez que se aumentaban los transistores se buscaba mejorar performance, se ponían más transistores y más frecuencias para mejorar performance. Y ahora lo que se busca no es performance pura, sino es bueno, algunos buscan performance pura, y lo que se busca en general es performance por watt. ¿Por qué? Porque al data center le importa consumir menos energía, a la computadora le importa consumir menos energía, y al celular le importa consumir menos energía. O sea, a todos les busca más eficiencia. La idea ahora ya no es poner más transistores para más performance, sino ponemos más transistores, pero tratemos de utilizarlos mejor. ¿Vamos? Si una parte del procesador no se usa, se la apaga. Antes se buscaba tener que el procesador sea cada vez más grande y más potente. Ahora, en realidad, se busca tener muchos procesadores más chicos, más simples, pero que sean que trabajen todos juntos, buscando hacer la misma tarea. Y ese cambio, que por un lado busca adaptarse a diferentes perfiles, va a ser cosas más, no algo grande que sea genérico, sino algo más bien muchos chiquitos especializados, es un cambio que desde el punto de vista de arquitectura de computadoras es un cambio similar al que hubo con los ISA. ¿Se acuerdan? Porque antes cuando se diseñaban ISA se decían, bueno, pongamos más instrucciones y pongamos más instrucciones y pongamos más instrucciones, cada vez más potentes. Hasta que se acuerdan que les conté que hubo un quiebre y se dijo, no, pero realmente ¿qué se usa? No, se usan estas 10. Bueno, entonces hagamos rápido esas 10 para tener performance. ¿Se acuerdan? Entonces, la idea más o menos, esto generó un cambio similar. ¿Realmente conviene tener un procesador más grande, más grande, más grande? ¿O conviene tener varios más chicos que entre todos hagan la misma tarea del grande? Y esto seguro es mejor. ¿Estamos? Entonces, la idea del cambio es parecida. Por otra parte, antes los procesadores tenían una sola frecuencia y yo en la materia veníamos viendo que siempre ustedes diseñaban y ponían un clock. Bueno, ya no es así. Los procesadores no tienen una sola frecuencia y no tienen una sola tensión, sino tienen varias frecuencias y se van cambiando dinámicamente entre ellas. Y además hay distintos núcleos que tienen diferentes prestaciones, ni siquiera son todos iguales. Tenemos una mezcla de procesadores grandes, procesadores chicos, todos ajustados con distintas frecuencias, distintas prestaciones. Conclusión, los micros de hoy en día, los procesadores de hoy en día son una ensalada, pero que andan bastante bien. Diapositivas de agradecimiento. Bien. Y terminamos el tema 15. Recreo y arrancamos tema 16 o arrancamos tema 16 y hacemos recreo. O arrancamos tema 16 y no hacemos recreo porque lo hemos hecho antes. El recreo de exactas para todo. Buen punto. Y miraron, Matías se vieron cara de, ¿yo? Arranquemos aunque sea con las de presentación, todas esas, digamos. Exacto, que no saben lo que se viene, digamos.
Bueno, está bien. Vamos con la presentación. Tema 16, procesamiento en paralelo. Un tema que en lo personal me gusta bastante, es uno de mis 3 temas favoritos. ¿Cuáles son los otros dos? ¿Cuál es el top 3? Caché, el tema caché y el tema paralelismo avanzado. Este tema, estaba viendo que lo íbamos a arrancar el viernes, estamos arrancando antes, o sea, vamos perfecto con el cronograma, tenemos margen como para no tener clase el viernes o algún otro día, después cuando se les complique más, digamos, pero estamos como o sea, vamos bien, digamos, esa es la idea. Además, hemos terminado el tema 15, que en teoría se publicaría el práctico hoy, o sea, vengo de 10 con el cronograma, no sé ustedes, digamos, pero por este lado vamos bien. Sí, no solamente es largo, sino que tenemos muchos días sin clase en el medio, entonces ahí se estira, digamos. Claro, la semana que viene es una semana de un solo día, ¿eso está claro para todos? O sea, hoy tenemos clase, el viernes tenemos clase, el lunes no hay clase, feriado, porque es fin de semana largo. El miércoles hay clase y el viernes no hay clase, feriado. Entonces ahí descansamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Temario largo. Vamos a ver qué es procesamiento en paralelo, varias definiciones, ventajas, desventajas, cómo se mide performance en temas de procesamiento paralelo. Vamos a ver lo que es popularmente conocido como la taxonomía de Flynn, que en realidad no sirve para nada, pero nos da un marco para empezar a hablar de distintos temas que son paralelismo a nivel datos, SIMD, no sé si es un término que lo conocen, si no les voy a contar un poquito. Paralelismo a nivel threads, con multithreading, no sé si algo conocen. Vamos a ver lo que es también otra clasificación según el acceso a memoria. Vamos a ver multiprocesamiento simétrico, que puede ser UMA o NUMA. Todas cosas que ahora no deben tener idea. Vamos a ver lo que es el nacimiento de los clusters, que hoy en día llevó a todos los que son los grandes centros de cómputos que existen hoy en día. Vamos a ver, esto tiene un problema grande, que es un problema de coherencia. ¿Se acuerdan cuando vimos Caché y las 3C, que le dije que había una cuarta C? Es esta, y este C, de verdad, digamos. Vamos a ver cómo estos usan paso de mensajes, y vamos a terminar viendo lo que son arquitecturas de dominio específico. Este tema es largo y este tema además vincula un montón de otros temas como para, no sé si dar cierre o poner un moño, pero tiene muchas cosas de performance que son las que veníamos viendo antes del primer parcial, muchas cosas de coherencia y de caché que tienen que ver con temas de caché, tienen muchas cosas de paralelismo, organización que venimos viendo en el tema que acabamos de ver, de multiprocesamiento, de System on a Chip, o sea, mezcla un montón de cosas. Por ende, básicamente acá la lectura recomendada para cuando los fines de semana largos, ¿qué tienen para leer? Esto es casi todo el capítulo 6 del libro, básicamente, así. Algunas secciones creo que no, acá hay una del 5 metida, pero bueno, fíjense que es la 6.6, parece que no está, y acá entre la 8 y la 14 ahí me salté unas cuantas. Pero en general es muchas páginas. Para los 2 fines de semana creo que se van a poder poner al día. ¿Dónde estamos parados antes del recreo? La idea es ¿qué hemos visto hasta acá en la materia? Por un lado hemos visto performance, las 3P, siempre. Hemos visto que una manera de incrementar performance era con ILP. ¿Se acuerdan qué era ILP? ¿Alguien más que Lucas se acuerda qué era ILP? Paralelismo a nivel instrucción. ¿Qué es lo que habíamos visto cuando veíamos pipelining avanzado? Habíamos visto, pipelining en sí, habíamos visto predicción de saltos, habíamos visto ejecución fuera de orden,
ejecución especulativa. ¿Se acuerdan todas esas cosas? Todas esas cosas eran para, dadas múltiples unidades funcionales, tratar de aprovecharlas a todas esas unidades funcionales en paralelo. Sin embargo, habíamos visto que estaba fuerte limitado por las dependencias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los códigos en la mayoría de los lenguajes de programación son secuenciales. Entonces eso nos generaba mucha dependencia. ¿Qué hacíamos para tratar de eliminar esas dependencias? Hacíamos más grande el buffer de reordenamiento para poder buscar más instrucciones, o sea, lo hacíamos más grande el micro, para poder buscar más instrucciones que no sean dependientes. Ejecutábamos ejecución especulativa para decir, bueno, ejecuto esto por las dudas y si no lo descarto, que me genera consumo de energía, etc. Lo bueno de esto era que todas esas técnicas eran transparentes. O sea, ustedes escriben el código, y lo escriben, de hecho, el código en Python, en Java, en C, en lo que se les dé la gana, y ni se enteran qué es lo que está haciendo el procesador, ¿o no? Y a la larga funciona. Y a veces más rápido, a veces más lento, pero funciona. Eso es totalmente transparente para ustedes. Después de ver todas las técnicas de paralelismo a nivel instrucción, vimos lo que es, les conté la memory wall. La memory wall era un problemón. ¿Por qué? Porque me generaba un montón de retardos a todo lo que nosotros habíamos hecho unos buenos diseños para poder aumentar y tener un bajo CPI. Acá lo volvemos a ampliar. Sin embargo, dijimos, no, bueno, pongamos caché, pongamos varios cachés con toda una estructura jerárquica y lo tratemos de mantener eso lo más bajo posible. ¿Está claro? Y después les conté que, bueno, vino la Powerwall también, fin del escalamiento de NARD, no podemos mejorar la frecuencia, entonces nos generó un cambio de paradigma y tenemos que utilizar múltiples núcleos. Entonces todos los caminos conducen a, si queremos seguir mejorando performance, utilicemos paralelismo a nivel procesador. ¿Estamos? Pongamos varios núcleos que hagan varios de todo esto en paralelo. ¿Estamos? Que son los multicore, que ya les conté, son el diseño más común desde el 2008 o 2004, por ahí, hasta hoy en día. ¿Está claro? Ahora, multiprocesamiento es una noción del 2008, del 2009 o del 2004. No, la realidad es que es un concepto muy viejo, porque desde hace mucho tiempo antes se trataba de poner procesadores en paralelo. ¿Para qué? Para ejecutar más rápido. Sin embargo, los factores anteriores fueron los que, y sobre todo lo de la Powerwall, lo popularizó, lo impulsó, le dio un empuje bárbaro y dijeron, che, ahora todo el mundo tiene que hacer así las cosas. Es una cuestión básicamente por la mezcla de factores, pero principalmente por lo que es la Powerwall. Entonces, como dice ahí, ahora tenemos multiprocesamiento en el bolsillo. Que si ustedes le preguntan a alguien de la década del 90, decían, eso es imposible. Porque el multiprocesamiento eran los servidores, eran los data centers, los mejores tenían un rack donde tenían 4 núcleos. Y eso era lo mejor que había en la supercomputadora. Entonces, poner eso en el bolsillo era imposible. Y bueno, hoy en día se pudo. La idea era que, además ya les dije, ustedes tenían todos los núcleos, todos los procesadores, se interconectaban con lo que es memoria RAM, periféricos, entrada-salida, todas esas cosas a través de una red, y eran todos los procesadores que se conectaban a través de una red que estaba en una placa madre, y lo que se cambió, se pasó a conectar todos núcleos dentro de todas estas cosas dentro de un solo procesador. Entonces antes era un rack, una bandeja en un rack, ahora es todo un solo micro con un system on a chip. ¿Preguntas hasta acá? Ahora, el multiprocesamiento como multiprocesamiento en sí tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. Por supuesto que tener más procesadores, la ventaja principal que nos ofrece es aumentar la performance, o al menos en principio.
Si tenemos más trabajadores, se supone que vamos a hacer la tarea más rápido. ¿Estamos? ¿Por qué en principio? Porque la clave depende de la tarea. Hay tareas, ¿se acuerdan del perfil de la tarea, de los albañiles, de esas cosas? Entonces hay tareas que se van a poder paralelizar y hay tareas que no. Por otro lado, hemos visto que aumentar más procesadores también nos ayuda a disminuir el consumo de energía. Entonces eso es ventaja de multiprocesamiento. Por otro lado, tener más procesadores aumenta la disponibilidad. Si resulta que se les rompe un núcleo por el motivo que fuere, no importa, tienen otros. ¿Está claro? Entonces el procesador globalmente sigue funcionando. Pero es muy probable que tener más procesadores nos disminuya la eficiencia. Buenas. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque al tener más trabajadores, no es necesariamente, es probable que todos los trabajadores estén trabajando a su máximo potencial. Es probable que la eficiencia global sea menor. A su vez, es probable que al tener muchos trabajadores tenga problemas de sincronización y de coherencia. O sea, porque ya les comenté, o sea, si ustedes ponen un albañil a hacer una casa, demora cierto tiempo, si ponen 10, puede que anden bien, pero si ponen 1000, ya se van a estar chocando entre ellos. ¿Está claro? A la larga es más o menos la misma idea. Y sobre todo, lo que es esto, es la mayor desventaja del multiprocesamiento. Todas las técnicas de multiprocesamiento, procesamiento en paralelo que les voy a contar en este tema, son técnicas que no son transparentes para los programadores. ¿Eso qué implica que no son transparentes para los programadores? Implican que ustedes, programadores, tienen que aprender técnicas para programar en paralelo. Y si ustedes no saben las técnicas para programar en paralelo, ¿qué es lo que va a pasar? No van a programar en paralelo. ¿Y qué es lo que van a hacer los códigos? Secuenciales. Y usted dice, bueno, pero yo acabo de hacer mi programa súper mega copado en Python y lo ejecutan y anda con una cierta velocidad. Entonces dice, bueno, ahora lo voy a ejecutar en este otro micro que tiene 8 núcleos. ¿Y cómo va a andar? Muy probablemente igual, por más que tenga más núcleos. ¿Por qué? Porque si ustedes no le pusieron específicamente que aproveche los 8 núcleos, no les va a aprovechar los 8 núcleos. ¿Se entiende? Entonces, acá empieza a ocurrir el tema que todas las técnicas que vamos a ver son todas técnicas que le ponen presión a los programadores. Entonces, son técnicas que no se enseñan normalmente en la facultad, no se las voy a enseñar yo tampoco, yo les voy a contar cuáles son, ¿estamos? Porque son un montón, pero lleva a que sea difícil. Entonces, normalmente es más difícil trabajar y programar para multiprocesamiento. ¿Está? Entonces, al ser difícil, se usa menos. Entonces, eso lleva a que si se usa menos, hay que buscar la manera de tratar de buscar la vuelta y cómo hacemos para aprovechar igual los núcleos, ya que la gente no programa con procesamiento paralelo. ¿Se entiende un poco la idea? Bueno, ahora sí, hacemos un recreo, antes de ver esto. Recreo corto igual, ¿no? No se vayan exactas para todo y no van a volver más. Entonces, habíamos terminado antes del recreo contándole un poco ventajas y desventajas del multiprocesamiento, de los cuales la principal desventaja es que todas las técnicas que vamos a ver son difíciles, en el sentido de que no son transparentes. Y eso vamos a ver que genera un montón de problemas. Ahora, antes de empezar a ver las técnicas, les quiero contar unas ciertas implicancias. ¿Por qué? Porque todas las técnicas que vamos a ver de procesamiento paralelo, que son varias, a la larga todas buscan o todas van a tener problemas similares y van a apuntar a las mismas, digamos, características, que son estas implicancias que les llamo acá. Y para eso les quiero contar, o quiero que pensemos todos en un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen que hacer práctico de arquitectura o práctico de
ingeniería de software, práctico de cualquier materia. Y que lo que primero se les ocurre es, hagamos una parte cada uno, porque si los dividimos entre varios, lo vamos a hacer más rápido. ¿Está claro? Eso es algo bastante usual y que sirve para mejorar lo que es performance de hacer el práctico más rápido. Pero eso implica un par de cosas. Primero, para poder hacer, hacer el práctico entre varios, lo primero que tienen que hacer es dividírselo, de algún modo. ¿Estamos? Y ese dividírselo, idealmente, deberían ser en partes iguales. ¿Estamos? Dividirlo en partes iguales implica lo que, en todo lo que es terminología de procesamiento en paralelo, proveer algún tipo de balance de carga. O sea, que la carga de trabajo esté repartida de manera lo más equitativa posible entre los distintos trabajadores, los distintos núcleos. ¿Estamos? Un problema que puede ocurrir en el caso de que la carga no esté balanceada, las partes no sean iguales, es que algunos tengan que esperar o algunos terminen antes que otros. O resulta que a veces pasa que hay alguna dependencia inclusive entre los ejercicios o algo y alguno de los trabajadores, alguno de los estudiantes, necesita un resultado de otro. Che, el ejercicio 4 es parecido al 3 o se basa en los resultados del 3, cosas que a veces hacemos nosotros. Y resulta que a usted le tocó el 4, pero el 3 lo hace otro. Entonces ustedes no pueden hacer el 4 hasta que el otro no haga el 3. Ese tipo de dependencias, o por tiempo, decir, che, no podemos terminar el práctico de ingeniería de software porque Miguel no ha terminado su parte. ¿Estamos? Entonces, tenemos que esperar que termine y estamos todos esperando. Esa espera implica una sincronización. No podemos seguir avanzando todos hasta que no se cumpla una cierta condición. ¿Está claro? Lo cual, por otra parte, asumimos que la tarea que hay que dividir, el práctico, la dividimos en partes iguales, lo cual no es siempre válido. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuántos ejercicios son? Son 8 ejercicios en el práctico. Bueno, Bautista hace el 1, el 2, Lucas el 3, el 4, Fabricio hace el 5, el 6 y De Paz hace el 7 y el 8. ¿Estamos? Pero resulta que De Paz después dice, no, pará, el 1 y el 2 que le han tocado a Bautista eran re pava. A mí me han tocado el 7 y el 8 que son durísimos. Entonces, lo de partes iguales no necesariamente es la misma cantidad. Entonces, el dividir realmente y balancear no es trivial, si uno lo quiere hacer bien. ¿Estamos de acuerdo? A su vez, también está el tema de lo que es asignar cada parte a cada trabajador. Entonces, lo básico que acabo de decir yo, el 1 y el 2 lo hace Bautista, el 3 y el 4 lo hace Lucas, el 7 y 8 hace De Paz. De Paz también es muy probable que diga, no, yo prefiero hacer el 1 y el 2, porque me gusta más, porque tengo más fe a estos ejercicios, que haga Bautista el 7 y el 8. ¿Estamos? La cuestión es que toda esa asignación es... Buenas. ¿Qué venía a robar ahora, Martina? Notes cómo se van turnando para venir porque nadie quiere subir las escaleras. Toda esa determinar realmente quién hace qué cosa es lo que se conoce como scheduling. O sea, una asignación de, ahora, ya hemos dividido la tarea, pero esta la vas a hacer vos y esta otra la va a hacer aquel. ¿Se entiende? Son pequeños detalles que no da lo mismo que lo haga cualquiera. A su vez, adiós. A su vez, es muy probable que en todo lo que es división de tareas, scheduling y todo lo demás, haya comunicaciones entre los trabajadores. Entonces se dice, che, mira, yo hoy no voy a poder hacer el ejercicio 1 porque tengo dentista, entonces lo voy a hacer más tarde, aguántenme, yo después hago no sé qué cosa. Entonces a la larga se van charlando entre ustedes o cuando se juntan, también uno dice, mira, terminé el 3, ¿qué tal estaba? No, estaba bien, y charlan formal o informal, relativa o no a la tarea, pero que haya comunicación. Lo cual la comunicación, ¿qué es lo que hace? Es bajar la productividad, lamentablemente, digamos. Genera un overhead.
Entonces, cualquier tipo de procesamiento que se haga en paralelo, siempre va a implicar todas estas cosas. Que haya que balancear la carga, que haya que buscar o esperar sincronización entre las partes, que haya que hacer scheduling para asignación de tareas y que haya muy probablemente un overhead por comunicación. ¿Está claro? Ahora, eso, una cosa es hacerlo cuando son 4, son estudiantes, son amigos, etc. Primero, si en vez de 4 estudiantes fueran 8, en general todas las implicancias se agravan. Todo se hace un poco más difícil. ¿Está? ¿Por qué? Porque ya dividir no necesariamente se puede, porque ya es más difícil dividir en 8, porque la carga no necesariamente va a ser pareja, siempre va a haber un ejercicio más difícil que el otro. ¿Estamos? La sincronización, el scheduling y el overhead seguramente van a ser más difíciles con 8 que con 4. Entonces, cuanto más trabajadores o más procesadores se quiera poner en paralelo, todas estas cosas en general empeoran, todas. Y la idea es que todos los tipos de paralelismo que veremos, sí o sí tienen que tener en cuenta estos detalles. Y no solamente los únicos detalles, hay otras cuestiones que también hay que tener en cuenta. Y lo primero que queremos ver es, lo primero que voy a atacar y mostrarles es performance. Para performance se supone que cuanto más procesadores tengamos, más performance vamos a tener. La idea es que empiezan a haber un término que yo se los mencioné cuando hablábamos de entrada-salida, tolerancia a fallo y un montón de cosas, hablamos de escalabilidad. Y ahora vuelve la escalabilidad, pero la escalabilidad desde el punto de vista de la performance. Y se dice que un sistema es escalable, tiene buena escalabilidad, cuando a medida que se aumentan los trabajadores, aumenta la performance. Idealmente, eso debería ser, bueno, va la pregunta y después va las cosas. Si ustedes hacen una tarea con un trabajador y después la hacen con P trabajadores, ¿cuánto esperarían que sea la aceleración? ¿O cuánto sería lo que ustedes querrían que sea una aceleración? Si yo, por ejemplo, hago una tarea y la divido entre 4, el práctico, ¿ustedes cuánto esperarían que hacerlo más rápido? 4 veces. En lo ideal, cuando está acá, lo ideal es que la aceleración sea lineal. ¿Estamos? ¿Cómo calculamos la aceleración? La aceleración en función de la cantidad de procesadores es el tiempo de ejecución de un procesador dividido en el tiempo de ejecución de P procesadores, que es la misma ecuación que venimos utilizando siempre. Tiempo serie sobre tiempo paralelo. ¿Se la acuerdan? Bueno. Entonces, idealmente, si tenemos P trabajadores, buscamos que sea una aceleración lineal. Vamos al ejemplo. Queremos sumar 8000 números independientes. Cada suma demora un T y tenemos 8 procesadores. Separamos la tarea en pedazos independientes. ¿Qué es lo que hacemos? Cada procesador suma 1000 números. Vamos bien hasta acá. Ahora, una vez que tenemos cada procesador suma 1000 números, va a demorar 1000 T, ¿qué necesitamos? 3 ciclos más para sumar los subtotales. ¿Por qué? Porque voy a tener 8 resultados parciales. ¿Está claro? Entonces voy a necesitar 3 ciclos más, porque en un ciclo voy a sumar 2 de esos 8, después voy a tener 4 resultados parciales, entonces necesito otro ciclo más y otro ciclo más, para obtener la suma total de los 8000 números. ¿Se entiende? Entonces, la aceleración con 8 procesadores es 8000 dividido 1003, casi ideal. Estos 3 ciclos más son cuestiones de coordinación. Fíjense cómo ahí ya hay necesito tener los resultados hasta que puedo hacer la suma. La aceleración no es 8 perfecta, pero está bastante bien. Es un caso fantástico. ¿Está? Sin embargo, no estamos considerando problemas de sincronización. ¿En qué sentido? Estamos considerando que cada procesador suma 1000 números, no tiene ninguna interrupción, ningún problema, nada, y todos los procesadores en 1000T entregan un resultado. Pero puede haber alguno que
demore 1005 t por X motivo, entonces demore un poquito más. Si uno demora un poquito más, todo demora un poquito más. ¿Se entiende? Ahora, el ejemplo ese es bastante irreal por muchas cuestiones, porque puede haber limitaciones por el uso de la memoria, entrada-salida, interconexiones, cualquier cosa puede pasar en el medio. Y eso nos lleva a que tengamos que considerar la ley de Amdahl. ¿Se acuerdan de la ley de Amdahl? ¿Alguien se anima a decirme más o menos qué decía la ley de Amdahl? Que no sea Lucas, ni Miguel. Bueno, Lucas o Miguel. A ver, Matías. Fabricio. Hay que mejorar lo que más usamos. El corolario, pero está bien, vale la pena. Digamos. La idea es que la mejora total de un sistema, adelante, está limitada por la parte que uno no modifica, que uno no afecta. Entonces eso me genera una limitación sobre el total. Entonces ahí está la ley de Amdahl, que cuando mejorábamos algo, una fracción p, teníamos que a esa fracción p la dividíamos, porque era lo paralelizable o mejorable, pero teníamos toda la parte sin mejorar. Y eso a la larga era una limitación a la aceleración. ¿Se acuerdan de la ley de Amdahl? Entonces ahora vamos con otro ejemplo, parecido al anterior, pero digo, yo tengo los mismos 8 procesadores. Pero ahora tengo una tarea que tiene un 20% de código secuencial, o sea, poco código secuencial, y mucho código paralelizable, 80%. ¿Cuánto es la aceleración? Si lo ejecuto en 8 procesadores. La aceleración con f 0,8, p igual a 8, aplicamos la fórmula y intuitivamente ¿cuánto les da? 8, 7, 2. ¿Cómo? Más o menos sería 6. No, 3. O sea, ¿por qué? Porque el 0,8, que es la parte paralelizable, lo dividimos en 8, buenísimo, me queda 0,1, le sumamos 0,2, esto me da 0,3, 1 dividido 0,3, 3,33. ¿Qué quiere decir ese 3,33? O sea, ustedes tienen una tarea que es 80% paralelizable, número alto, creo, o no. Lo ponen esa tarea en 8 procesadores y obtienen una aceleración apenas más que 3. ¿Dónde está el ideal que hemos dicho? Lejísimo, ni siquiera la mitad. ¿Lo ven el problema? Y ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De los procesadores? No, de la tarea. Esa tarea no se puede paralelizar más. Pero pará, tiene 80% paralelizable. No es suficiente. ¿Estamos? Ni siquiera es la mitad del ideal. La limitación es exclusiva de software. Entonces, esta frase es importante. El mayor desafío del procesamiento paralelo es ver cómo es mejor paralelizar la tarea. Cómo se hace la división para ver en los pedazos que pueden ser procesados por separado. Eso es algo que no lo hace automáticamente nadie. Entonces, el saber cómo hacerlo es crítico y es el mayor desafío de todo procesamiento paralelo. La ley de Amdahl lo que establece es este gráfico. Y este gráfico más o menos nos muestra la aceleración en función de la cantidad de procesadores, o sea, en función de P, para distintos valores de F. Entonces, ¿cuándo es la aceleración lineal? Cuando no hay ninguna fracción no paralelizable, o sea, cuando la fracción, digamos, serial es 0%. O sea, cuando todo es paralelizable, obtengo una aceleración lineal. Pero si obtengo un 5% de tareas secuenciales, fíjense cómo baja notoriamente esto. Y si obtengo un 10%, baja mucho más. Y un 20% obtengo una cosa así. Que esto es lo que hemos visto recién, menor que 4. Aunque tengan, fíjense, con 8 procesadores estaba el 3,3.
Y si ustedes siguen incrementando la cantidad de procesadores, no van a superar el 4. Van a tener una asíntota ahí. Entonces, la fracción serial, o sea, lo que es no paralelizable de una tarea, es una fuerte limitación al paralelismo. Y muy fuerte. En general, si ustedes tienen muchos procesadores, lo que va a ocurrir con estas curvas, si siguen ampliando, es que va a empezar a bajar de vuelta la performance. ¿Por qué? Por problemas de comunicación y o de coordinación. Porque empiezan a ser tantos que ya pierden la aceleración. Tienen mucha demora. El caso de poner los 1000 albañiles. Y si con 1000 siguen siendo un montón, 100.000 albañiles. En algún momento se van a terminar chocando entre sí. ¿Se entiende? Esto tiene una pequeña suposición implícita, que es que el problema a resolver es de tamaño fijo. O sea, yo quiero hacer una tarea. Esa tarea tiene una parte paralelizable y una parte no, pero sigue siendo una tarea. Quiero hacer una casa. ¿Se entiende? Es una tarea, el tamaño que sea, pero es una tarea, cuyo tamaño es fijo. Y lo que implica es que la carga de trabajo, a medida que ustedes la dividen, va disminuyendo en cada procesador. Tienen que hacer un práctico. Si lo dividen entre 4, cada uno hace más o menos un cuarto de práctico. ¿Se entiende? Si lo dividen entre 8, cada uno hace un octavo de práctico. Cuantos más trabajadores sean, la carga de trabajo de cada uno va bajando. ¿Está claro? Esta escalabilidad se conoce como strong scaling, escalabilidad fuerte. ¿Estamos? Y está muy limitada, por eso es el strong. El strong es por la limitación, es muy fuerte. ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta acá? Ahora, la aceleración no es la única métrica importante. Nos quedan 2 o 3 diapositivas. ¿Es bueno, por ejemplo, obtener una aceleración de 2 utilizando 10 procesadores? Ustedes ya habíamos visto algo, hemos visto que no es bueno. ¿Estamos? O sea, está bien, una aceleración de 2 es mejor que una aceleración de 1 o que 1,5. Pero si tengo que gastar 10 trabajadores para obtener 2, en realidad eso me lleva a que la eficiencia sea baja. ¿Estamos? La eficiencia es cuán bien se utilizan los recursos. Y la eficiencia es la aceleración dividida en la cantidad de procesadores. Esta ecuación también la habíamos visto allá lejos de hace tiempo. Entonces, por ejemplo, si con 8 procesadores obtenemos la aceleración de 3,3, la eficiencia es del 41%. Y normalmente la curva de eficiencia es una curva que va siempre en bajada. La eficiencia máxima es con un trabajador. ¿Se acuerdan que el ejemplo de pongo un empleado que trabaja todo el tiempo, está trabajando al 100%? Si pongo 2, ya es muy probable que ya no trabajen al 100%. Y cuanto más trabajadores ponga, va a ir bajando la eficiencia. ¿Está claro? ¿Cómo se puede hacer para mejorar? Porque fíjense que estas son todas pálidas del procesamiento. Por más que obtenemos aceleración, no es mucha, tenemos una fuerte limitación, poca escalabilidad, la ley de Amdahl nos limita. La clave es que aumentar la cantidad de procesadores para realizar una tarea baja la eficiencia y está limitado por la parte serial. ¿Cuál es la solución? ¿Se le ocurre alguno? Exacto. La solución no es hacer una tarea, no es hacer un práctico y dividirlo entre varios. La solución posta para el paralelismo es, vos haces un práctico mientras yo hago otro práctico. Entonces cada uno hace un práctico como puede, se va a demorar mucho, pero en general vamos a terminar haciendo más prácticos entre los dos. No es poner 1000 albañiles a hacer una casa, es poner 1000 albañiles a hacer 1000 casas, o bueno, 500 casas, o bueno, 100 casas. ¿Se entiende? Pero la idea es, si ustedes ponen 1000 albañiles a hacer una casa, se van a chocar todos. Pero si ponen 1000 albañiles a hacer un barrio de 100 casas, van a andar bien. ¿Se me explicó? Entonces, la idea es aumentar la cantidad de tareas. ¿Estamos? Entonces, la idea de fondo es adaptar la cantidad de trabajo
al paralelismo disponible. El ejemplo de hacer las 8000 sumas es un mal ejemplo. ¿Estamos? La idea es que ustedes tengan que hacer muchas veces 8000 sumas. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando pueden aplicar paralelismo o pueden aprovechar mejor el paralelismo. La idea es cuanto mayor sea el conjunto de datos, más próxima será la aceleración al ideal. Y acá se grafica la misma cuestión de aceleración en función de procesadores, pero acá lo que está graficado es para distintos valores del tamaño del conjunto de datos. Entonces, cuando tengo pocas tareas, va a ser la curva limitada por Amdahl, que hemos visto. A la misma curva limitada por Amdahl con un 20% de serial, lo que podemos hacer es agrandarle la cantidad de tareas. ¿Se entiende? Entonces, en vez de hacer una de esas, pongamos 10.000 de esas. Entonces, cuando pongamos 10.000, ya la curva va a seguir limitada por Amdahl, pero va a ser mejor. Y si le ponemos más, va a ser mejor. ¿Se entiende? Por cantidad de tareas, cantidad de trabajo. Y la idea es que acá la carga de trabajo de cada procesador sea constante. ¿Se entiende? No que cada uno haga un pedacito de la cosa, sino que cada uno hace una cosa, pero muchos hacemos muchas cosas. ¿Se entiende? Por eso los procesadores, todo esto andan bien, cuando uno tiene muchas aplicaciones abiertas y muchas cosas, porque una tarea va a un procesador, otra tarea va a otro procesador, ya no se están peleando entre sí y no hay tanto fallo. O sea, sí se están peleando, porque además hay muchas cosas funcionando, pero la idea es que hay más trabajadores, entonces se dividen tareas enteras. ¿Se entiende? Más o menos la idea. Y esto se conoce como weak scaling, escalabilidad débil. Porque acá lo que se escala es cantidad de trabajo, no cantidad de procesadores. O sea, también se escala cantidad de procesadores, pero lo principal es cuanto más procesadores tengo, más trabajo darles más trabajo a esos procesadores. No hacer lo mismo, porque hacer lo mismo no me va a llevar a ningún lado. Esa es la idea que me gustaría que se lleven hoy. Por supuesto, esto no siempre es posible. Depende de la tarea, del tamaño de la tarea y del perfil de la tarea. ¿Preguntas? Esta ya la dejamos para el viernes. Vayan y disfruten de exactas para todo, ingeniería de software, lo que sea que quieran hacer ahora. Nos vemos el miércoles y mucha suerte hoy a la tarde que rinden, ¿o no? Sí, a las 4 rinden la evaluación. No, ¿cómo empezar a estudiar?